Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sinceramente parece sacado de un episodio de ciencia ficción, pero que es completamente real. Vamos a desgranar un análisis fascinante, basado en un artículo reciente de Enrique Dans, que pone sobre la mesa algo brutal: la compleja intersección entre la vigilancia en el puesto de trabajo y la inteligencia artificial. Y ojo, no estamos hablando de un futuro lejano hipotético, sino de decisiones corporativas tecnológicas que ya están transformando hoy mismo nuestra forma de entender el empleo. Para arrancar, imaginemos por un momento una premisa que da bastante en qué pensar. ¿Qué pasaría si cada uno de nuestros gestos digitales del día a día, cada minúsculo clic, cada movimiento del ratón, se estuviera utilizando literalmente para entrenar al algoritmo diseñado para quitarnos el puesto? Es una idea bastante inquietante, ¿verdad? Pues es exactamente este concepto el que nos va a servir como brújula para todo lo que vamos a explorar hoy. Bien, entremos en materia. Hablemos de la iniciativa de Meta y de un caso de monitorización muy concreto. A ver, todo este debate explota por una noticia corporativa súper específica. Hablamos de la Model Capability Initiative, un programa interno de Meta. ¿Qué hace exactamente este sistema? Pues registra todos los movimientos del ratón, los clics, las pulsaciones del teclado e incluso hace capturas de pantalla de los empleados en Estados Unidos. Y el detalle absolutamente clave aquí es que no existe un botón para apagarlo. En los portátiles de la empresa no hay opción de exclusión. La excusa técnica oficial es que, para que la inteligencia artificial aprenda a usar un ordenador como un humano, necesita absorber sin descanso ejemplos reales de cómo lo hacemos nosotros. Y claro, esto nos revela de una forma brillante hacia dónde va la visión de la empresa. Fijaos en estas palabras de Andrew Bosworth, el CTO de Meta, porque son tremendamente directas. Él se imagina un futuro donde los agentes de inteligencia artificial hacen principalmente el trabajo, y nosotros nos limitamos a dirigir, revisar y ayudarles a mejorar. Básicamente, la compañía te observa trabajar, entrena una máquina con tus propios datos y de repente tu labor principal pasa a ser simplemente la de supervisar a tu propio sustituto. Increíble. Esto nos lleva a un concepto histórico fascinante: el nuevo taylorismo algorítmico, de la fábrica a la oficina. El autor nos plantea una comparativa que da justo en el clavo. Pensemos en el viejo taylorismo analógico del siglo pasado. Aquello iba de medir metódicamente los movimientos físicos de los obreros para sacarles más rendimiento en las cadenas de montaje. Pues bien, ahora tenemos el nuevo taylorismo algorítmico. Ya no miden el sudor, miden nuestras interacciones digitales. Evalúan cada menú desplegable que abrimos, cada atajo de teclado que usamos, convirtiendo cada pequeño truco personal de productividad en pura propiedad intelectual de la compañía para entrenar a sus agentes. Y aquí reside el cambio de chip monumental en esto de la vigilancia corporativa. La vigilancia en el trabajo no es nueva, pero el objetivo sí. Históricamente, se vigilaba para controlar. El jefe sencillamente quería saber si estabas trabajando o perdiendo el tiempo. Hoy en día, se vigila para aprender. A la máquina no le importa tanto si trabajas, sino que quiere saber exactamente cómo trabajas. Es una diferencia abismal que transforma cada rutina diaria, nos demos cuenta o no, en oro puro para el entrenamiento algorítmico. Siguiendo con esto, hablemos de la expansión de la vigilancia y de cómo nuestro entorno se convierte en un laboratorio de captura conductual. Como suele ocurrir, estas tecnologías disciplinarias siguen una curva ascendente muy clara. El análisis nos recuerda que en el pasado esto afectaba sobre todo a quienes tenían menos poder de negociación, como los repartidores o la gente en los almacenes. Luego vimos cómo daba el salto a los teleoperadores. Pero la novedad actual, lo que evidencia el caso de Meta, es que estas dinámicas han alcanzado de lleno a los trabajadores de oficina altamente cualificados. Ese espacio de oficina que siempre creímos que garantizaba cierta autonomía y libertad, se está convirtiendo en un auténtico laboratorio para estudiar nuestra conducta. Pero aguantad, que la recolección de clics es solo la punta del iceberg. Llegamos a la inteligencia artificial de las emociones, midiendo la actitud. Entramos de lleno en el terreno de la Emotion AI. Y sí, suena totalmente a distopía pura y dura, pero el artículo describe sistemas que literalmente intentan deducir si estamos prestando atención, si tenemos entusiasmo, frustración o si somos amables. ¿Cómo? Pues analizando nuestra biometría, nuestro tono de voz, nuestros microgestos faciales o nuestro comportamiento general en una videollamada. Es un mercado que está creciendo muchísimo y que promete ir mucho más allá de simplemente contar las horas que estamos frente al ordenador. Lo verdaderamente impactante es ver cómo se traduce todo esto al día a día. Las empresas están buscando transformar nuestra actitud en señales algorítmicas puras. Quieren medir en un panel de control cosas como nuestro nivel de motivación, la positividad que derrochamos, lo colaborativos que somos e incluso nuestra alineación emocional con la empresa. O sea, ya no basta con hacer un buen trabajo, ahora además hay que parecer emocionalmente perfecto ante el escrutinio frío de un algoritmo, convirtiendo algo tan profundamente humano como la actitud en un simple número más.
Ante un panorama tan sumamente invasivo, toca hablar de legislación, de riesgos laborales y de cómo proteger a los trabajadores. Afortunadamente, desde Europa hay una postura bastante firme. La Comisión Europea, con su flamante ley de inteligencia artificial, básicamente prohíbe deducir emociones en el trabajo usando datos biométricos. Y organizaciones como el Future of Privacy Forum apoyan esto con un argumento que cae por su propio peso. En una relación de trabajo hay una asimetría de poder bestial. Si tu empresa te dice, ¿te importa que analice tus emociones? Y sabes que negarte puede costarte el puesto, vamos, decir que ahí hay un consentimiento genuinamente libre es directamente un cuento chino. Y por esa misma razón, la propia Organización Internacional del Trabajo ya ha levantado la mano alertando sobre unos riesgos psicosociales gravísimos. Hablamos de una vigilancia totalmente intrusiva, de una pérdida constante de autonomía, de que el ritmo de trabajo se vuelva insoportable y, francamente, de una erosión enorme de la dignidad humana. Todo ello bajo una absoluta falta de transparencia, porque al final esto no va solo de privacidad de datos, va de si nos queda algún margen de libertad cuando cada pequeña acción es registrada y juzgada por un sistema completamente opaco. Llegamos así a las implicaciones finales de nuestro análisis. El futuro del trabajo. ¿Hablamos de crear una prótesis o un sustituto? Para entender la magnitud social de todo esto, es muy útil asomarnos al debate público que recogen las fuentes originales. Por un lado tenemos a comentaristas como Luis Hernández, que argumentan que la automatización va a suceder sí o sí, y que la verdadera batalla que tenemos por delante será ver cómo narices se reparte esa inmensa riqueza. Y por otro, posturas como la del usuario JM, que advierten que estos modelos de lenguaje van a generar tantos dolores de cabeza sociales como retos tecnológicos, y que saber resolver esa parte social será vital para salir airosos. Básicamente, estamos ante una inmensa bifurcación en el camino. Se abren dos vías opuestas sobre la naturaleza de la tecnología en sí. Por un lado, la IA tiene el brillante potencial de ser una herramienta de emancipación, algo que nos libere para siempre de las tareas aburridas y repetitivas, disparando nuestra creatividad. Sin embargo, el autor lanza una advertencia clara. Si esta tecnología se diseña forzando a la gente a ser vigilada, aprovechándose de esa desigualdad de poder, dejará de ser una herramienta emancipadora para convertirse pura y simplemente en una tecnología de extracción corporativa. Así que terminamos con la gran pregunta del millón, la reflexión final que nos deja el autor original: la IA en nuestro trabajo. ¿Va a ser esa prótesis fantástica que aumenta nuestras capacidades? ¿O estamos financiando, con cada uno de nuestros clics, una infraestructura diseñada para observarnos, modelarnos y al final del día reemplazarnos por completo? Porque cuando una corporación insiste en que necesita observarnos al milímetro para aprender a trabajar como nosotros, en el fondo el debate ya no trata solo de productividad o eficiencia, trata de control y de poder. Un tema para reflexionar profundamente, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en el próximo.